a medida que la novela empezó a salir, mis amistades me llamaban, me informaban y me decían lo que estaba viviendo. Tremenda popularidad en aquel tiempo. Lo han pasado por varias cadenas privadas de televisión, le fue bastante bien y a partir de ahí fue cuando yo decidí no regresar nunca más a Cuba. Me oían hablar y sabían que yo era extranjero. Lo que logré, que eso sí me lo pidieron ellos, es que cuando hablara no me encerrara en el acento cubano. Cuando la gente empieza a tener carencias materiales, la cultura es lo primero que se va dentro de mí, una persona antes y una persona después. Quiero decir, en cuanto a esencia, en cuanto a alma, en cuanto a psicología. ¿Y por qué dejaste ahí? Ya allí la vida se me hacía muy difícil. Mi familia desde aquí me estaba tirando, me estaba presionando. Deja eso, ven para acá, deja eso. Este programa es presentado por Viajando con Rachel. Hola, soy Rachel Sonnos, agente de viajes certificado en los Estados Unidos, y estoy aquí para ayudarte a planificar y reservar tus próximas vacaciones. Viaja fácil, viaja lejos, viaja con Rachel. A Carlitos Acosta Milián lo conocí a inicios de los años 90. Comenzaba en ese momento el periodo especial y recuerdo que llegué a su casa y estaba escribiendo un cuento. Me lo dio a leer y le dije, coño, esto está buenísimo. Tiene como un aire así de las cosas que hace Milán Kundera. Y resultó que sí, que a él le gustaba ese escritor. Kundera además era un escritor prohibido en aquella época en Cuba. Y desde entonces nos hicimos muy buenos amigos. Hola amigos, les saluda Carolina Perpetuo con muchísimo gusto para hablarles de Carlos Acosta Milián, ese extraordinario actor cubano, pero que además es una belleza de ser humano y con quien tuve el privilegio y el honor de poder compartir labores dramáticas en una producción de Telemundo. Carlos es de esas personas donde se conjugan dos cosas muy valiosas en la vida, que es lo personal obviamente y lo profesional, que es tu medio de vida. Y coincidir con alguien con las cualidades humanas y profesionales como con las que posee este extraterrestre es de verdad bastante difícil. Y en ti, Carlos, se conjugan ambas de una manera wow. Me quedo corto con lo que vaya a decir aquí. Mi gente linda, pues ya estamos acá conversando con mi invitado especial de hoy, Carlos Acosta Milián. Carlos, gracias nuevamente, nos saludamos. Gracias a ti por dedicarme un tiempo. No, el placer es totalmente mío. Y quiero comenzar conversando contigo porque tengo una anécdota especial contigo, que se lo decía a mi esposa y a mis amigos cuando estábamos hablando de preparar esta entrevista. Y es que cuando yo era chiquito, no quiero decir que seas tú viejo, yo... eso está peligroso, bueno, cuando tú eras chiquito... No vamos a caer en eso. Pero cuando yo era chiquito, yo veía una novela en la televisión cubana que daba, donde tú interpretabas a un personaje que era el Marqués de Casacamargo. El Marqués en aquel tiempo, pues, uno de sus hobbies era ser espadachín y se enfrentaba con ciertos personajes en la novela, según lo que recuerdo yo. Sí. Y en mi niñez, yo me acuerdo que yo buscaba un palo y con mi hermana nos poníamos a espadear y decía, yo soy el Marqués de Casacamargo, y ahí, ran, y ella era la mala, y nos poníamos a... Y eso era algo que marcó mi niñez, ese personaje en específico. Quiero que me hables de esa novela, de ese personaje, un poco para yo recordar mi niñez a través de ti. Mira, el Marqués de Casacamargo, don Pedro en Las huérfanas de la Obra Pía. Es un personaje que me ha reportado momentos muy bonitos, sobre todo con el público, porque han pasado muchísimos años. Sí. Yo soy otra persona ya, no tengo la misma físicamente. imagen. No tengo la misma imagen que tenía el Marqués, pero ha sido un personaje que me ha regalado momentos muy bonitos, sobre todo con el público. Fue un personaje que cuando llegó a mi mano, yo dije, wow, esto es
una joyita. Es decir, lo tenía todo. Anteriormente yo había hecho en la televisión cubana una telenovela con Isabel Santos de pareja, que la novela se llamaba Entre Mamparas. Entre Mamparas también me recuerdo. Y el personaje de Entre Mamparas era todo lo opuesto a don Pedro. Era un tipo tímido, demasiado correcto, un tipo que no hablaba por no ofender. Cuando llega don Pedro, yo tenía la posibilidad de negar todo lo que había hecho anteriormente. Don Pedro era un tarambana. Es decir, don Pedro era un niño que se había educado bien porque su familia tenía medios, se había educado muy bien, pero su esencia era un tarambana. Sabía el arte de la esgrima, disparaba muy bien y sobre todo perdía la cabeza por las mujeres. Por las mujeres. Y a él lo que le atraía de manera especial no eran las mujeres solteras. A él le atraían las mujeres casadas para dañar el honor de su esposo, en este caso. Y ya después él se arreglaba, porque tenía mucha confianza en él, en cómo manejaba la esgrima, en cómo manejaba las armas de fuego, y constantemente se estaba metiendo en duelos de honor. Pero sí, fue un personaje muy lindo. Usted estaba entre los concursantes al sorteo de la Horapilla en la plaza, ¿no es cierto? Sí, la recuerdo perfectamente. Usted tenía el número 15, si no me equivoco. Es que es usted demasiado bonita para olvidarla tan fácilmente. Permítame que la lleve hasta su casa. No estaría bien. ¿Te tocó prepararte? Sí, tuve que tomar clases de esgrima, clases de disparo, clases de equitación, porque montaba bien a caballo. Lo hacía todo bien. Y sí, fue muy, muy lindo. Es una novela que todavía está vigente porque recuerda que en Cuba como retransmiten constantemente las producciones. Sí, yo la hice en el año 99, salió en el año 2000. Cuando la novela sale al aire, yo no estaba en Cuba. Ah, ya no estaba. Es decir, ya yo no estaba en Cuba. Es decir, la novela se termina de grabar a finales de abril del año 2000. Yo me voy a España a principios de mayo. Y la novela salió en el verano. A medida que la novela empezó a salir, mis amistades me llamaban, me informaban y me decían lo que estaba viviendo. Tremenda popularidad en aquel tiempo. Y yo tenía mucha comunicación que ahora lamentablemente está muy malito de salud, con Lozada, que era el que hacía mi criado. Y entonces me decía, oye, esto es una bomba. Yo no me lo creía porque, no sé, uno lo hace y lo disfruta, pero nunca sabe cómo lo va a recibir el público. Y los más jóvenes que han tenido la posibilidad de ver la novela, porque te digo, la han retransmitido constantemente. Y entonces por eso te conocen también. Sí, no han permitido que muera el Marqués de Casacamargo. Pero estoy seguro que si los amigos me ven ahora te dicen, ¡ese es nada! Se demora bastante la novia, ¿no, don Guillermo? Todavía está a tiempo. Nosotros nos adelantamos. Por eso es que todavía no ha llegado don Mariano con la familia. Aunque si la novia es un encanto, como dicen, comprendo su desespero. Ya veo que el momento no es de broma. Este hombre siempre está de mal humor. Ya empiezo a compadecer a la tal Laura. Infeliz. No sabe lo que le espera. Buenas, don Guillermo. Irene, menos mal que llegamos a tiempo. Pero tú sabes cómo son las mujeres. Siempre se retrasan. ¿Qué tal, amigo mío? Ahora encantado. Señorita Irene. ¿Qué tal, don Pedro? Siempre es un placer saludarla. Ya me hablabas de que terminando la novela, pues te fuiste a España. ¿A qué fuiste a España? ¿Qué hiciste allá? ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, yo anterior a todo esto que te estoy contando, la novela, yo había ido a España en 2 ocasiones.
La primera vez salí a hacer una película que se llamó Maite. A esa película le fue muy bien, por cierto, que la escribía, el guión de la película es de Senel Paz. De Senel Paz. A la película le fue muy bien en España, se presentó en el Festival de Cine de La Habana y ganó el premio de la popularidad. Pero en España le fue especialmente bien a nivel de taquilla. Y sabe que los productores lo que están mirando es la taquilla. Y 3 años después deciden venderle los derechos de la película a la televisión vasca. Hacen la serie, recuperan el personaje mío de la película y me voy por segunda vez a España 3 años después y durante 1 año porque grabamos 26 capítulos de la serie. Ahí yo le propongo a los productores de la película la posibilidad de hacer un documental, porque en España se estaba produciendo un fenómeno muy nuevo para ellos, que era el fenómeno de recibir emigrantes. España siempre fue un país exportador de emigrantes, pero ahora le tocaba recibir inmigrantes y ellos estaban un poco aturdidos con esa idea. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de venderles la posibilidad de hacer un documental sobre ese tema, sobre la teoría, sobre el papel. Lo iba a escribir yo y lo iba a dirigir yo. Sobre la teoría y sobre el papel yo le había puesto con nuestros propios ojos. Pero después cambié y le puse los caracoles no sienten nostalgia. Aprobaron el proyecto, nos dieron el dinero, me preguntaron cómo estaba yo de fecha. Yo le dije que yo en mayo estaba libre, porque la novela primero se terminaba en enero, cosas de la televisión cubana, después se terminaba en marzo y en abril yo les dije, yo me tengo que ir, porque yo en mayo tengo un contrato de trabajo en España y me tengo que ir. Por suerte se aceleraron, me dejaron libre y en mayo, gracias a Dios, yo me fui e hice ese documental que está allí, se llama Los caracoles no sienten nostalgia. Lo han pasado por varias cadenas privadas de televisión, le fue bastante bien y a partir de ahí fue cuando yo decidí no regresar nunca más a Cuba. Uno de los amigos actores míos de allí, del País Vasco, tenía una escuela de actuación, me propone quedarme como profesor y entonces a partir de ahí yo decidí que mi vida cambiaba y fue cuando me quedé en España a vivir. Ustedes los internacionalistas todos son iguales, se creen que se combate solo a tiros. La dirección del ERP quiere que organicemos desde Managua la logística necesaria para que las armas que conseguimos lleguen en doble fondo hasta El Salvador. Eso sí que es importante. Van a montar un taller de reparación de carros. Todo este tiempo yo dentro de mí tenía una ansia de libertad, de poder decir lo que yo pensaba. En Cuba no es posible. Yo no tengo alma de héroe, nunca la he tenido. Nunca le tiré una escupida a un policía porque sabía lo que eso me costaba. Es decir, yo estaba en desacuerdo con ese sistema, pero no tenía ni la gallardía ni la valentía necesaria para enfrentar a ese sistema. Prefería estar en silencio, como tantos cubanos, y era muy duro tomar el ejemplo de José Daniel Ferrer, por ejemplo, que lleva tantos años preso y es realmente admirable. Y entonces ese fue mi momento para apostar por la libertad, para sentirme libre y quedarte allá. Allí me quedé en España. Allá hiciste también televisión. Allí hice televisión, hice teatro, hice cine. Porque yo me acuerdo de haberte visto, por ejemplo, en Los Hombres de Paco. En Los Hombres de Paco estuve en Aida, estuve en una serie que tenía un papel bastante largo y bastante importante que se llamaba Cuenta Atrás. Cuenta Atrás. Que la transmitió la cadena 4. Te digo que en España es difícil porque España tiene a nivel fonético, España dobla todo. Es decir, tú vas a ver una película en España y vas a oír a los actores hablando con el acento español. Para mí fue muy duro. Una de las películas que más yo amo en mi vida, la vi en España. Cuando fui la primera vez, en el año 93. La película se llama El Piano.
de Jane Campion. Y cuando yo oí a Herbie Keitel diciendo, hostia, tío, yo dije, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. La película después, felizmente, la pude ver en versión original y es otra cosa. Entonces te decía que en España fonéticamente ellos tienen el oído adaptado a eso. En cuanto sienten un acento diferente, ahí como que sienten algo raro y lo primero que te preguntan es ¿de dónde tú eres? Es decir, ellos lo notan rápido. De hecho, dentro de España tiene, como todos los países del mundo, tiene zonas que se caracterizan por su acento. Sí, claro. Los vascos al norte tienen su acento, los madrileños, que son los castizos, es el acento que ellos manejan a nivel de producciones y todo eso, tiene su acento, y los andaluces tienen su acento, que son los del sur. Tanto los vascos como los andaluces, para ir a trabajar a Madrid, tienen que neutralizar su acento e irse al castizo. Imagínate yo cuando llegué con mi acento cubano. Con tu cubano. Oye, tú, ven acá. ¿Tú sabes quién es Mauricio Colmenero? ¿Sabes o no sabes? Mauricio Colmenero. ¿Qué? Entonces me acuerdo que iba a los primeros, a ver a los primeros directores de casting y eso, y me decían, uy, con ese físico y ese acento, lo tienes duro. Está difícil. Porque me veían por mi físico y mientras yo no hablaba, yo podía pasar por una persona allí, pero en cuanto hablaba... Entonces siempre me contrataron como extranjero. Nunca me contrataron como español. Es decir, ellos me oían hablar y sabían que yo era extranjero. Lo que logré, que eso sí me lo pidieron ellos, es que cuando hablara no me encerrara en el acento cubano. Es decir, que tratara de neutralizar un poco. Eso lo trabajé mucho, entonces logré que me contrataran varias veces y podía con ese acento neutro más o menos arreglarme. Eso me ha servido a lo largo de la vida. Hasta que llega un momento en que dices, ya no más España. Ya no más España. Me voy a Estados Unidos. Exacto. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar después de que hagamos esta pequeña pausa y seguimos conversando. Viajando con Rachel, te ayudamos en la compra de boletos aéreos, ida y vuelta a cualquier destino. Reservas de hoteles, transportes, excursiones, paquetes de viaje y cruceros a todo el mundo. Comunícate conmigo hoy al 305-303-7130. Viaja fácil, viaja lejos, viaja con Rachel. Cuando uno comparte con gente así íntegra, con gente comprometida, con gente sencilla, con gente llana, con gente de espíritu luminoso, pristino, en verdad para mí ha sido una ganancia, ha sido un regalo maravilloso de mi trabajo, que eso yo creo es una de las cosas más lindas de este oficio, cuando uno tiene la oportunidad de compartir con personas así como él. Ustedes ven a ese hombre grandotote, ese tamañote, el porte, la cara, la cosa, pero eso es un dulce, Dios mío. Carlos es de esos regalos que te da la vida en lo personal, de esas personas con el que tú no necesitas hablar a cada momento y diariamente, sino que sabes que estás ahí, que está ahí para ti. Sabes que está ahí para ti y tú sabes que estás ahí para él, porque no hay de otra forma. Es un ser hermoso, espléndido, valioso. En aquella época todavía no había hecho televisión, pero se había convertido en el protagonista de las obras de teatro del público dirigido por Carlos Díaz. Carlito era el protagonista de casi todas las obras. Era una época difícil y la amistad era una de las pocas cosas que uno podía atesorar, así que entre apagón, bicicleta y muchísimo teatro fue creciendo nuestra amistad. Bueno, mis amigos, seguimos conversando con el actor Carlos Acosta Milián y pues bueno, antes de la pausa pues habíamos hablado acerca de cuando tomaste la decisión de venirte a los Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué
tomaste esa decisión? Bueno, yo viví allí 12 años. Allí tuve la dicha de que me naciera la más pequeña de mis hijas, que vive allí y tiene una vida totalmente funcional allí. Y durante 10 años yo estuve de manera estable económicamente. Llegué, terminé el documental, empecé a trabajar en la escuela, empecé a dar clases, me pagaban muy bien, me iba muy bien. Eso lo alternaba con teatro, lo alternaba con televisión, lo alterné con algo de cine y todo iba bien, todo funcionaba maravillosamente bien. Pero en el año 2010, allí llega la crisis de la burbuja inmobiliaria, que aquí se vivió previamente en el año 2008. Yo trabajo de televisión, de cine, de teatro, empieza a bajar todo, la gente empieza, los productores empiezan a aguantar el dinero, las producciones empiezan a hacerse muy pocas producciones, un país que en series de televisión solamente hacían 10, 15 series al año. O sea, había una fuente de trabajo constante. Al faltar eso, es lógico, a la gente le empieza a faltar dinero y lo primero, en la escuela era una escuela privada. Pagaban el salario de los profesores los alumnos que se apuntaban. Cuando la gente empieza a tener carencias materiales, la cultura es lo primero que se va de los gastos. Es verdad. Es decir, si yo tengo un presupuesto para un mes y yo tengo algo presupuestado para dar clases de teatro y el resto lo tengo para mi ocio, para mi mercado, para pagar mi renta, baja el dinero, lo primero que quito es la escuela. La escuela empezó a bajar el nivel de alumnos, empezó a bajar el nivel de ingresos y la escuela cierra. Es decir, nos quedamos, ese era mi ingreso fijo y nos quedamos con una mano adelante y otra atrás. Es decir, no había trabajo, yo era el sostén de la familia y tenía que buscar trabajo de algo. Empecé a buscar por aquí, empecé a buscar por allá, me contrataban para un día, me contrataban para dos. Un día estaba muy atormentado porque no veía salida y ahí la vida gira alrededor de los bares, no porque la gente sea más o menos borracha, pero el bar tiene un papel social muy fuerte dentro de la cultura española. La gente va, se toma un vinito, coge unos picaditos, casi siempre cuando sale de los trabajos, y se encuentra con los amigos. Ahí la gente no hace vida social invitando a los amigos a su casa. Se dice, oye, nos vemos, ¿dónde quedamos? Vamos a quedar en tal bar. Es como funciona el país. Y un día yo salí de uno de esos trabajos atormentados y me metí en un bar, pedí una cerveza y unas picaditas. Y cuando estoy sentado, entra un amigo mío, español, que yo conocía de muchos años, y dice, oye, hacía tiempo que no te veía, ¿cómo te va? Le dije, mal. Pasó esto, no tengo trabajo. No te preocupes. ¿Tú has hecho alguna vez de guarda de seguridad? Digo, no, pero si hay que hacerlo, lo hago. Aquí le llaman security. ¿Qué hay que hacer? Me dijo, yo trabajo en un sanatorio de enfermos mentales. Madre mía. Y le dije, ¿qué hay que hacer ahí? Me dijo, no, hay que vigilar a los enfermos, que no cojan droga. Le dije, no, yo voy para allá. ¿Cuándo vamos? Me dijo, no, mañana yo te llevo a donde está mi jefe y nos encontramos al día siguiente, él me lleva a ese lugar, entramos y cuando entramos la casa tenía en la construcción tenía un patio interior. Entramos y ese patio interior tenía 1, 2, 3, 4 y 5 pisos. En cada piso había una red de pescar. Madre. Esa red de pescar era para que si alguien se tiraba, cayera sobre la red de pescar. Entonces me dieron la ropa,
me puse a trabajar. ¿Esa fue la primera vez que tuviste que trabajar en algo que no fuera? Esa fue mi primera experiencia. Esa fue mi primera experiencia. ¿Cómo te sentiste? No fue duro, fue crudo, pero fue aleccionador. Es decir, yo estaba ahí y lo que yo estaba mirando era un micromundo de psicologías, pero era totalmente real. Y aquello para mí fue de un aprendizaje grandísimo. Me di cuenta, sí, yo tenía en ese entonces 40 años. Y yo hasta ese momento había tenido la bendición, la suerte, el privilegio de haberme dedicado única y exclusivamente a lo que yo amo hacer. Sí, porque yo la actuación la amo por encima de cualquier cosa. Y dedicarme a eso, aprender de eso, para mí fue... Es decir, yo creo que hay dentro de mí una persona antes y una persona después. Quiero decir, en cuanto a esencia, en cuanto a alma, en cuanto a psicología. ¿Y por qué dejaste ahí? Ya allí la vida se me hacía muy difícil. Mi familia desde aquí me estaba tirando, me estaba presionando. Deja eso, ven para acá, deja eso. Hasta que finalmente decido venir para acá y eso fue una bendición. Llegué a un entorno muy familiar. Aquí estaba mi mamá, mi papá, mi hermana, mis sobrinos, mis primos, mis tíos. Yo tenía un gran núcleo familiar aquí y eso cuando uno llega, en España no fue así. En España yo únicamente entré y cuando entré tenía una fuente de ingreso estable y eso me facilitó la vida. Pero en el orden afectivo, en el orden familiar, estaba solo. Yo no tenía a nadie. No tenía a nadie. Entonces... Aquí llegaste y te sentiste arropado. Llegué y me sentí... La familia me acogió, me arropó y eso ha sido una bendición. ¿Inmediatamente comenzaste a hacer cosas de actuación acá o tuviste que otra vez buscar otra fuente de ingresos de otros lugares? Te digo que la experiencia de España en el sanatorio fue totalmente trascendente porque me enseñó que se podía vivir dignamente de otros oficios que yo nunca había hecho. Cuando yo llego aquí, nosotros en aquel entonces, los cubanos, ahora la cosa está más delicada, había que esperar un tiempo prudencial, 366 días exactamente, para acogerse a la ley de ajuste cubano. Yo esperé ese tiempo y enseguida utilicé lo que había utilizado en España. Aquí para trabajar hay que tener licencia para todo. Este es el país de los licenciados. Sí. Entonces, en España no había que sacar la licencia de security, pero aquí había que sacar la licencia de security. Y entonces dije, ¿por qué no prolongar esa enseñanza? Vamos a empezar aquí hasta que lleguen las oportunidades de trabajar como actor. Y eso fue lo que hice. Saqué la licencia, fui a una compañía, me cogieron enseguida, me puse a trabajar y a día de hoy yo mantengo esa licencia vigente porque cada vez que yo tengo un espacio en blanco que no tengo trabajo como actor, yo echo mano de esa licencia y yo trabajo. Vivir como actor en esta ciudad, 5 elegidos y puede que me sobren dedos de la mano. 5. Sin que tú termines un trabajo y acto seguido
terminando, ya tengas otro esperándote. Ese era el ritmo que uno tenía en Cuba. Antes de terminar una cosa tenías otra, antes de terminar, y ibas enganchando y siempre tenías trabajo y siempre tenías fuentes de ingresos. Aquí en esta ciudad, al menos para mí no ha sido así. Y eso que ha mejorado muchísimo. Desde que tú llegaste, me imagino, hasta ahora se hacen muchas más producciones. Sí, no. Teatrales y televisivas. Y ya cuando yo llegué, estaba eso ya en movimiento. Yo conocí gente que llegaron aquí, actores que llegaron muchos años antes que yo, y hubo uno que me dijo, cuando yo llegué aquí no había donde amarrar la chiva. Entonces, gracias a Dios y gracias a la gente que ha hecho un trabajo cultural verdaderamente serio, esta ciudad que en Cuba le dicen el cementerio de los artistas cubanos. Yo discrepo de eso porque hay trabajo constantemente y yo no me puedo quejar. He tenido bastante suerte tanto en teatro como en cine. Además que en este momento hay más actores también. También. La competencia es mayor. Han llegado muchos actores. Bueno, ahora tú dices quién está en Cuba. No es fulano se fue. Tú dices quién queda en Cuba ahora. Porque a cada rato me dicen, llegó fulano, llegó mengano, este está aquí. Y más de la generación con la que tú te tocó trabajar a ti en aquel momento. De aquella generación casi todos están aquí. Exacto, porque ahora están llegando muchachos muy jóvenes que yo no los conocí tampoco. Y realmente los veo y son muchachos de mucho talento. Hay gente muy talentosa. Pero no los conocía. Porque te digo, me fui a Cuba en el 2000 y estamos en el 25. En Estados Unidos pues también te han llegado oportunidades, porque te hemos visto también en la pantalla, por ejemplo, de Telemundo, en telenovelas como Eva la Trailera, Bajo el Mismo Sol. Bajo el Mismo Cielo. Sí, Bajo el Mismo Cielo, sí, se me fue. Entre otras producciones, ¿cómo se te da esa oportunidad entonces de llegar a Telemundo? Incorporarte al elenco. Bueno, lo primero que tienes que lograr cuando llegas aquí es conseguir un representante, un agente. En España yo tenía el mío, es decir, tuve unos cuantos, y aquí cuando llego no conozco a nadie, no conozco el mercado. Y empiezo a tantear y a tocar puertas. Cuando yo llegué a esta ciudad, la madrina de mi hija, Valeria, que vive en España, estaba intentando abrirse puertas en esta ciudad como actriz. La madrina de mi hija Valeria es María Isabel Díaz Lago. En ese entonces a ella no le estaba yendo tan bien en España y había venido para acá. Había terminado de hacer Volver con Pedro Almodóvar y no le estaba yendo bien en España. Sí, tiene que venir aquí y está unos años aquí, y cuando yo llego la contacto, hablamos y ella me presenta a la que en aquel entonces era su representante y es hoy mi representante. Es una productora venezolana de mucha trayectoria que se llama Beatriz Urgelles. Y entonces le presento mi material a Beatriz. Beatriz me dice que el material es bueno y que vamos a empezar a trabajar. María Isabel se va a España, creo que no ha vuelto nunca más. Y lo que se iba a hacer, porque le había salido, era Vis a Vis. Vis a Vis.
Y a partir de ahí ella ha encadenado un trabajo tras el otro y le ha ido muy bien, cosa de lo que me alegro extraordinariamente. Y desde aquí, de alguna manera, esto no lo había dicho nunca, desde tu programa, de alguna manera le quiero mostrar mi agradecimiento a María Isabel, porque fue la única persona que me dijo, ven que yo te voy a presentar a mi representante. Beatriz ve mi trabajo, me dice que tenemos posibilidades de entrar en Telemundo. Telemundo, cada vez que va a hacer una nueva novela, convoca a casting, y si tú no tienes un representante que te lleve al casting, no entras. No entras. Entonces, yo llegué en el 2012, después de esperar ese tiempo por la cosa legal de papeles y eso, me presenté al primer casting en Telemundo en 2014. Y la novela que se iba a hacer era Dueños del Paraíso, protagonizada por Kate del Castillo. Ahí fue donde primero entré, donde primero trabajé con Telemundo, y a partir de ahí he ido encadenando una novela tras otra, hasta la última que hice, que fue donde tuve el papel más largo, más grande y con más recorrido, que fue Sed de Venganza. He estado pensando y creo que tú tienes razón. He estado demasiado metido en eso de querer vengarme de Alfredo y te he desatendido. Te he desatendido a ti, he desatendido a mis hijos. En cierto modo he sido culpable de la muerte de nuestros hijos y también de que Brenda haya regresado con Gabriel. Tal vez si yo hubiera hablado un poco más con ellos, contigo. Bueno, pero quizás yo también tengo mi cuota de responsabilidad, porque no supe hacer que olvidaras a María Laura. Como quizás tampoco pude lograr que te olvidaras de que Alfredo te la quitó. No sé, no fui suficiente. No digas eso, Ninette. Yo me olvidé de María Laura el mismo día que te conocí a ti. Eso sí, Alfredo, nunca he podido perdonarlo. Porque Alfredo y yo éramos más que amigos, éramos como hermanos. Y él me traicionó. A la par de eso, soy muy inquieto. Me he metido en el mundo de la producción. Y he tratado de sacar proyectos adelante. Me asocié con un productor y director llamado Ricardo Álamo, al que le tengo un aprecio especial, e hicimos varias cosas juntos y seguimos haciendo cosas juntos. Y también con otro productor, Ricardo es venezolano, con otro productor cubano que se llama Eliezer Jiménez Almeida. Y con él sacamos adelante 2 películas y tenemos otros proyectos entre manos. En el aire. No me canso. Mientras tenga vida voy a seguir moviéndome, voy a seguir buscando posibilidades de trabajo. Y tengo gente de mi generación que estudió conmigo. Cuando me los encuentro me dicen, ¿tú no te cansas? Y yo le digo, no, chico, tengo la misma avidez, el mismo ímpetu del principio que cuando en la escuela. Y me dicen, oh, te admiro porque yo ya lo tengo muerto. Rupert, llegué media horita tarde nada más. 45 minutos me dio por el reloj. Rupert, tú sabes que yo tengo una jevita en la escuela. ¿La escuela que está cerca de aquí? No será una menor. Tiene 19 años, una alumna. ¿Y tu mujer, Tony? Fregando, tirando agua. El asunto es que hoy tengo intercambio de fluido con el bombón. Yo tengo planes también. Firme que no voy. Rupert, ¿qué planes tú tienes? Ir a ver la vieja. Si tú vas a ver la vieja toda la semana, Rupert. ¿Tu mujer me hizo esto? Carlos, si tuvieras que invitar a uno de los personajes que tú has hecho a una comida contigo, ¿a cuál invitarías y qué hablarías?
por su corrección, por lo detallista y por el conocimiento intelectual que tenía, indudablemente, a Mejía, Miguel Mejía, de Entre Mamparas. A ese personaje. ¿Y qué le dirías ahora después de tantos años? Que ha pasado mucho tiempo de esa novela. Lo que le pasa a Miguel Mejía es que la gente en él confunde la gentileza con casi la gentileza que tenía ese personaje, la gente la confunde y lo tilda de tonto. Y el ser amable no significa que la persona sea o más viva o más despierta. Si la persona que está siendo amable contigo lo está haciendo porque te está expresando un respeto. Hay un dicho que dice que trata de ser amable con todo aquel que conozca, porque esa persona también está librando su propia batalla. Así mismo. Entonces yo creo que Mejía es un personaje con el que yo podría hablar largo rato, tendríamos puntos en común y le diría que no peque de tonto con tanta facilidad. ¿Cuál ha sido tu anécdota más graciosa a la hora de una novela, en un teatro, en el set? En los sets ocurren las cosas más... lo que no te puedes imaginar ocurre en el set. Yo me acuerdo que estábamos haciendo... Era muy joven cuando eso. Estábamos haciendo la trilogía de teatro norteamericano precisamente con Carlos Díaz. Y había una escena en que yo tenía que entrar con una maleta. Es decir, yo venía a la escuela donde estudiaba mi hijo, que era el protagonista de la obra de teatro, y le traía cosas, pero bueno, generalmente la maleta venía vacía. Y en el teatro hay unas piedras así de acero que se ponen dentro de lo que es las bambalinas, las patas. Se meten ahí porque ahí están metidos los andamiajes del teatro que suben y bajan las cosas que el espectador ve que suben y bajan, pero eso tiene que tener unos contrapesos, y esas piedras de acero son las que se ponen para que hagan los contrapesos. Y hubo alguien que cogió, y dentro de esa maleta, yo cogía la maleta esa, la levantaba con mucha facilidad, pero hubo alguien que cogió, yo sé quién es, cogió y me echó 2 de esas piedras, y cuando yo fui a coger la maleta, aquello pesaba y prácticamente la tengo que entrar arrastrada en el escenario. Después fui y le dije, acabaste conmigo, y me dijo, bueno, había que dar un poco de veracidad a la cosa del peso de la maleta. Se le ha concedido un corazón para que siga viviendo, para que siga sintiendo lo que otros han sentido. Porque el corazón no solamente late al ritmo del tiempo que avanza, el corazón también late hacia atrás, en el silencio, resonando con todo lo que fue, con todos los que estuvieron antes que nosotros, antes que el mundo. Cuando empezó a oírse en la imaginación de Dios el compás de los primeros pasos del hombre, de la mujer, y del rumor de las hojas y el viento. ¿Tienes alguna manía, algo que te gusta hacer? ¿Algún ritual? Un ritual antes de grabar. Mira, cada actor hace su propio ritual y cada actor encuentra su propio misterio antes de que llegue ese momento. Hay algunos que yo los he visto que se ponen a hacer planchas, otros que se ponen a hacer abdominales, otros que se ponen a gritar. Yo lo que hago es no hacer nada. No hacer nada. No hacer nada. A mí me gusta llegar, tanto en el teatro, como en la televisión, como en el cine. Yo me siento tranquilito, me gusta estar solo,
que no me hable mucho en ese momento. Yo estoy en lo mío, estoy preparando, estoy amasando lo que voy a hacer y que al final voy a disfrutar. Y entonces yo quiero estar tranquilo. Eso me pasa a mí cuando me levanto por las mañanas. No, bueno, porque todavía estás medio dormido. Me gusta estar tranquilo, que no me hablen, que nadie me diga nada, ¿no? Y esa es la hora que a mi esposa le gusta hablar más. Exacto, y te tiene que decir todas las cosas que tiene que hacer durante el día. Porque seguro cosas. que lo que te pone son tareas. Sí, a esa hora ella quiere hablar de todo y a esa hora es cuando yo quiero estar tranquilo. No quiero que nadie... Yo no te dije, ritual. yo no te dije que Valentino quería su parte de cámaras. De reconocimiento. Míralo, ahí está. Aquí ya estamos, Valentino. Ya está Valentino. Saluda. Valentino. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando, precisamente? Cuando me gusta mucho leer y le genero mucho tiempo también a las plataformas, a internet. Me informo muchísimo. Yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Cuando se lo dije a tu esposa, Madre mía. No se lo creía. Posiblemente esa es la hora que nos estemos acostando nosotros. Bueno, pues yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y lo primero que hago es prepararme mi café con leche, con mis galletitas la hostia, veo en internet, leo cosas, leo noticias, después me baño y a partir de ahí empiezo a funcionar. Entonces, ¿qué eres persona? A partir de ahí. Pero siempre a las 5. Hoy domingo me levanté 6. Madre mía, no. Pero hay que dormir la mañana, hijo. No, llevo hace años. Desde que nació mi primera hija, no duermo la mañana. De hecho, me quedó pendiente uno de mis libros que te iba a traer para regalarte. Me dijiste que me ibas a traer. Pero no lo pude traer, se me olvidó. Algo se me tenía que olvidar. No importa, nos veremos. Pero bueno, yo te lo voy a hacer llegar. No te preocupes para que puedas leer alguno de mis libros, que tengo 5 libros publicados. Qué bien. Y va a salir muy pronto. Ensayo, novela, cuento. Lo que salga. Pero los libros tengo uno de teatro, que es el que te iba a regalar. Ya. Es decir, que tienes teatro dramático escrito. Tengo teatro, sí. Tengo una investigación histórica, que es mi primer libro. ¿Sobre qué tema? Sobre la investigación histórica. La investigación es sobre los instructores de arte. Sobre los instructores de teatro. Y entonces ese es mi primer libro. Tengo el libro de teatro, tengo un libro de cuentos, que es el último que salió. Y tengo, por supuesto, el libro Historias de mi gente, que es la antesala de este programa, que tiene 170 entrevistas que hice para... que después fueron publicadas. Realmente surgieron cuando la COVID para entretenernos, pero después salieron los 2 libros, tiene 2 tomos. En Amazon están. En Amazon están todos. Te busco en Amazon y ya. Y ahí está. Y encargo el libro. ¿En qué proyectos estás trabajando ahora mismo? Bueno, ahora ya hemos grabado 2 series. Ricardo Álamo, con la productora VIP 2000 TV, han ideado, no es que lo hayan creado, eso está creado hace rato, han ideado meterse en la producción de los formatos en vertical. Yo no sabía que eso existía hasta que ellos me llamaron para hacer la primera... Interesante. La primera serie. La primera serie se llama Modo Millonaria, ya está en la plataforma colgada. La plataforma se llama Real Short y es una plataforma de formato vertical. Señorita Echeverría, justo íbamos a salir a recibirla. Pues ya no hace falta. Y te pregunté por qué mi vestido de gala está en el suelo. Isabela, explíquele a la señorita Echeverría, por favor, ¿por qué tomó usted ese vestido de su habitación? Porque lo iba a llevar a la lavandería. ¿Tú pretendías llevar mi vestido de diseñador a una lavandería de hotel? No, ¿cómo cree? A la lavandería especial. ¿Y quién te dio esa instrucción? Debe haber sido mi asistente. Ella misma. Él. Y te voy a decir una cosa. Si a mi vestido le llega a pasar algo, tú serás responsable. Aunque
ni con lo que ganas en un año pudieras pagármelo. Señorita Echeverría, no se preocupe usted, que yo mismo la supervisaré. Y entonces estás trabajando ahí como actor. Ahí estoy trabajando como actor, ya hicimos Modo Millonaria y la segunda que hicimos se llama Camino a Belén y trata sobre María, la Virgen María, desde que es una niña hasta que tiene el pacto del niño Jesús. Hay interés de producir más series y yo creo que ese es el proyecto actual y de un tiempo futuro en el que voy a estar implicado. Carlos, ¿cuál ha sido tu momento más feliz y cuál es más triste? Mira, voy a empezar por el momento feliz. Yo creo que el momento más feliz que he tenido en mi vida fue el día que salí de Cuba definitivamente. Porque me estaba dando la oportunidad de buscar un ámbito de libertad, un ámbito de progreso. En todos los sentidos. Pero más que nada yo tenía esa necesidad de estar libre, de estar... A pesar de que ya había salido en otras oportunidades. Sí, a pesar de que ya había salido en otras oportunidades, pero eso me sirvió para ir mirando y parafraseando un poco a Milán Kundera. Milán Kundera tiene una novela que dice: la vida está en otra parte. Y yo sabía que mi vida no la iba a poder hacer allí. Ya era un momento de volar. De hecho, no he regresado más a Cuba en 25 años. Tengo la suerte que toda mi familia está aquí. La gente que tiene su familia y va a Cuba, yo no lo puedo, no soy nadie para juzgarlo, porque la familia es la familia. Y el día más feliz, ese fue el día más feliz. Y el día más que yo recuerde que ha sido un día realmente duro, doloroso, fue precisamente el día que decidí venir para acá, para los Estados Unidos, y me tuve que separar de mi hija más pequeña, que en el momento que nos separamos, ella tenía 10 años. Ese yo creo que ha sido el momento más doloroso que me ha tocado vivir, porque ella y yo tenemos una conexión muy especial. Y empezar a vivir con la esperanza que significaba vivir en los Estados Unidos, empezar a vivir sin que la tuviera ella conmigo, se me hizo muy doloroso. ¿Qué te falta por hacer en la vida? ¿Qué tú crees que...? ¿Qué me falta por hacer en la vida? ¿Qué te falta por hacer? Me falta por hacer tantas cosas. Me faltan por hacer tantas cosas que... Bueno, sobre todo no dejar de trabajar, anhelos de personajes y proyectos que me gustaría hacer. Y que me decías ahorita que tus amigos te dicen que todavía sigues con el mismo ímpetu. Exacto. Cuando yo viví en España, un director de teatro me regaló un libro, La Casa de los Náufragos, y lo escribió un escritor cubano que se llamaba Guillermo Rosales. Guillermo Rosales se fue de Cuba porque era un marginado en Cuba por su posición política y por su inclinación sexual. Y es de un escritor que no encuentra su lugar en la vida, aquí en la ciudad de Miami, se lo pasa de home en home. Es una historia muy dura, y a mí me entró en la cabeza desde que lo leí, y siempre tengo el sueño de poder
hacer de ese libro una película. Se llama La Casa de los Náufragos. Si algún día te da por buscarlo y leerlo, Claro, yo lo sí. tengo siempre a mano, lo tengo en mi teléfono y estoy en condiciones de leerle a ti y a tus seguidores el primer capítulo. La Casa de los Náufragos, de Guillermo Rosales. La casa decía por fuera boarding home, pero yo sabía que sería mi tumba. Era uno de esos refugios marginales a donde va la gente desahuciada por la vida, locos en su mayoría, aunque a veces hay también viejos dejados por sus familias para que mueran de soledad y no le jodan la vida a los triunfadores. Aquí estará bien, dice mi tía sentada en el volante de su Chevrolet último modelo. Comprenderás que ya nada más se puede hacer. Entiendo. Casi estoy por agradecerle que me haya encontrado este tugurio para seguir viviendo y no tener que dormir por ahí en bancos y parques, lleno de costras de mugre y cargado de bultos de ropa. Ya nada más se puede hacer, me dice mi tía con compasión. La entiendo. He estado ingresado en más de 3 salas de locos desde que estoy aquí, en la ciudad de Miami, a donde llegué hace 6 meses huyendo de la cultura, la música, la literatura, la televisión, los eventos deportivos, la historia y la filosofía de la isla de Cuba. No soy un exiliado político, soy un exiliado total. A veces pienso que si hubiera nacido en Brasil, Venezuela o Escandinavia, hubiera salido huyendo también de sus calles, puertos y praderas. Aquí estarás bien, dice mi tía. La miro, me mira duro, no hay piedad en sus ojos secos. La casa decía por fuera boarding home. Es una de esas casas que recogen la escoria de la vida, seres de ojos vacíos, mejillas secas, bocas desdentadas, cuerpo sucio. Creo que solo aquí en los Estados Unidos hay semejantes lugares. Se les conoce también con el nombre de homes, a secas. No son casas del gobierno, son casas particulares que cualquiera puede abrir siempre que saque una licencia estatal y pase un curso de paramédico. Es un negocio como otro cualquiera, me va explicando mi tía. Un negocio como una funeraria, como una óptica, una tienda de ropa. Aquí pagarás 300 pesos. Abrimos la puerta y allí estaban todos. René y Pepe, los 2 retardados mentales, Hilda, la vieja decrépita que se orina constantemente en sus vestidos, Pino, un hombre gris y silencioso que solo hace que mira al horizonte con semblante duro, Reyes, un viejo tuerto cuyo ojo de cristal supura constantemente un agua amarilla, Ida, la gran dama venida menos, Luis, un yanqui fuerte de piel cetrina que aúlla constantemente como un lobo enloquecido, Pedro, un indio viejo, quizá peruano, testigo silencioso de la maldad del mundo, Tato, el homosexual, Napoleón, el enano y Castaño, un viejo de 90 años que solo sabe gritar: me quiero morir, me quiero morir. Aquí estarás bien, dice mi tía, estarás entre latinos. Carlitos ama actuar y por suerte y con mucho esfuerzo es algo que no ha dejado de hacer en ninguno de los países que ha vivido. Y yo que lo conozco sé que eso lo hace muy feliz y me alegra muchísimo, muchísimo que así sea. Así que para Carlos Acosta Miliani, un gran abrazo, siempre mi afecto perpetuo y las mejores memorias del trabajo que compartimos juntos. Te quiero, Carlitos. Es un actorazo por donde tú lo mires. Ese tipo en cualquier mercado hace desastre. Carlos, eres mi hermano, mi brother, te quiero y para mí es tan valioso contar contigo, que seas parte de mi camino, de mi vida, que bueno, lo que te puedo decir aquí se queda pequeñito.
Un abrazo grande. Bueno, Carlos, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo de entrevista, por este tiempo de conversación, porque más de una entrevista ha sido una conversación amena, ha sido un momento para conversar sobre tu carrera, para tomar café, para tomar agua. Gracias por el recibimiento acá en tu casa, de verdad que sí. No, gracias a ti por haberme visitado, por haberme dedicado un tiempo, por haberme permitido conocer a tu familia, a tu esposa, a tu linda niña. Y a partir de hoy, a mi equipo. Y a partir de hoy, a comer la hostia con queso manchego. Sí. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, pues los invito para que sintonicen nuestro programa justo dentro de 7 días, donde seguiremos conociendo las historias de mi gente. Gracias y que tengan buenas tardes.